Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy prevalente, que es la obesidad. Como ya recordaréis, en el episodio número 3 de este podcast de Cirujana y Humana, hablábamos de la obesidad y de lo que nos cuesta perder, que es muy fácil ganar peso y muy difícil perderlo. Si no lo habéis escuchado, os animo a escucharlo ahora. Pero hoy vamos a continuar profundizando en este tema, que es un tema pues, muy frecuente, muy prevalente, y para hablar sobre qué pasa después cuando no puedo perder peso. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué más solución tengo? ¿Tengo alguna solución o ya soy una cosa perdida? Contamos con la ayuda de la doctora María Posadas. Bienvenida, María. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias. Y nada, pues encantada de poder estar aquí y hablar de un tema que, como ha dicho la doctora Jiménez, pues es tan frecuente como la obesidad. Bueno, yo me presento, soy María Posada González, trabajo aquí en la Fundación Jiménez Díaz, en la unidad de cirugía bariátrica y esofagogástrica. Y bueno, pues vemos muchos pacientes con obesidad y nos dedicamos a intentar ayudarles y mejorar pues muchas de los aspectos de su vida, de su calidad de vida y de los problemas que asocia esta patología, ¿no? Y una pregunta, María, ¿cuáles son tus aficiones? Bueno, yo me gusta mucho, pues bueno, como a todos supongo, estar con la familia, los amigos, disfrutar un poco el tiempo libre y me encanta viajar y me encanta la montaña también. ¿Y te gusta comer? Me encanta comer. Porque en principio es una de las principales cosas que creo que podemos empezar a tratar, Mm. que siempre la obesidad se ha dicho es, pues está gordo porque come mucho. ¿Esto es así o hay más factores? Bueno, a ver, está claro que la obesidad muchas veces o el sobrepeso se produce porque hay un desbalance entre lo que entra y lo que gastamos, y eso es así, o sea que bueno, eso es innegable. Evidentemente luego existen otros muchos factores que pueden influir, factores hormonales, principalmente genéticos de cada paciente. Pero bueno, es verdad que la ingesta y el número de calorías influye mucho. También es cierto que a partir de cierta edad pues cuesta también más Ujú. perder peso y hacer quizá pues unos hábitos de vida con más deporte o con más actividad física, ¿no? Fíjate que leía el otro día unas estadísticas y dentro de muy poquitos años, para el 2035, se espera que casi un 40% de la población española sea obesa Mm. o tenga sobrepeso. Son cifras muy grandes. Pues sí, ya desde la década de los 70 hasta ahora se ha ido triplicando ¿no? el porcentaje de obesidad en la población. Ya cifras que recoge la Sociedad Internacional de Cirugía de la Obesidad en 2016 es de 1,9 billones de personas en el mundo con sobrepeso y más de 650 millones de personas con obesidad ya en 2016. O sea bueno, la verdad es que es una pandemia, ¿no? Que se extiende y que asocia mucho problema y mucho gasto sanitario también para el sistema. Claro, porque no solo es estar obeso, es todas las Mm, consecuencias que acarrea mm, la obesidad, que ahora mm, veremos, yo creo, un poquito más en detalle. mm, Para empezar, ¿qué es estar obeso? Qué pacientes son los que son candidatos a este tipo de cirugía? ¿Qué es mm, obesidad? Para definirlo. mm. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la obesidad se define como un acúmulo excesivo, ¿no? de grasa que genera una situación patológica en la condición física del paciente. Hoy en día la obesidad se define por el índice de masa corporal, que es una fórmula que calcula en función del peso y la altura del paciente, que quizá no es un índice especialmente fiable o que, bueno, pues que puede, hay veces que no ves bien el tipo de paciente obeso que es solo basándote en el IMC, en el índice de masa corporal, pero bueno, a día de hoy es el criterio principal que se sigue.
Y en principio la cirugía de la obesidad, pues, o bueno, no tanto la cirugía de la obesidad, o sea, el paciente obeso se clasifica con un IMC, una obesidad grado 1 por encima, un IMC por encima de 30, obesidad grado 2 por encima de 35 y ya obesidad mórbida o tipo 3 por encima de 40. Ya superobesidades son IMCs por encima de 50, pero bueno. Eso es un poco lo que define hoy en día pues, el paciente obeso. ¿A qué paciente nos plantearíamos ofrecerle o valorar una cirugía bariátrica? Pues en principio pacientes con un IMC por encima de 35 con problemas asociados, que son los que tú decías, ¿no? Pero todos los problemas que asocia la obesidad. Que son, por ejemplo, recuérdanoslos. Pues bueno, la obesidad está asociada a múltiples problemas o enfermedades relacionadas que son principalmente la hipertensión, la diabetes, alteraciones, ¿no? del azúcar, la dislipemia, que es alteraciones en el colesterol, ¿no? Tener el colesterol alto. Luego también se puede asociar a problemas articulares, osteoarticulares, a reflujo gastroesofágico. En mujeres se puede asociar a infertilidad y síndrome de ovario poliquístico. También se asocia a hígado graso o lo que se llama esteatohepatitis. Y luego también se asocian múltiples cánceres, como todos sabemos, ¿no? Pues El de páncreas, el de colon. esófago, gástrico, en fin, ¿no? Pues que es un problema que tiene mucho trasfondo, ¿no? Es Al una final. enfermedad al final que asocia a muchos problemas. Sí, 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 sí. ¿Y qué paciente? Es decir, imagínate que yo soy una paciente que estoy haciendo dieta y no mejoro. Voy mejorado muy poquito, dejo la dieta, vuelvo a engordar. ¿Soy candidata a ir a la consulta para que me operen o cómo es el proceso? Pues a ver, el proceso es pues lo que hemos comentado, pacientes que tengan un índice de masa corporal por encima de 35 y alguno de estos problemas que hemos referido, o pacientes que, independientemente de los problemas que tengan un índice de masa corporal por encima de 40, son candidatos a cirugía bariátrica. Evidentemente tienen que haber tenido un tratamiento de dietas y demás que sea refractario, es decir, que no funcione al mínimo durante 6 meses en algún momento, ¿no? Que vean que con medidas de hábitos, de cambios de hábitos de vida, de dieta, pues no consigan esa bajada de peso, al menos durante 6 meses. Pues esos pacientes sí que serían candidatos a ir a un endocrino, que es un poco el médico que coordina todo el problema global que tiene el paciente de cirugía bariátrica, y ahí se empezaría lo que se llama un protocolo de cirugía bariátrica, porque para plantearse una intervención de este tipo hay que hacer una valoración global y multidisciplinar, es decir, que pasa por varios especialistas que ponen a punto al paciente y que valoran todo el global de los problemas que pueden asociar antes de ir a la cirugía. Digamos que para ir a la cirugía en las mejores condiciones médicas posibles, ¿no? Es decir, la cirugía sería ya como el último escalón y primero hay que tener un proceso. Que a veces los pacientes pues somos impacientes o son impacientes y por eso el cirujano ya es el último lugar, ¿no? Nosotros somos el último escalón y es verdad que muchas veces los pacientes se impacientan un poco, pero yo siempre digo en la consulta que al final esto es una inversión y que el programa, aunque suponga unos meses, porque al final pues sí que pueden pasar 4 o 5 meses, a lo mejor 6 meses, es que depende un poco de cada paciente, es una inversión porque es una educación, es una toma de conciencia del problema que tienes, es saber y entender qué es lo que te van a hacer, qué es lo que va a pasar después, qué vida vas a tener después y qué hábitos tienes que cambiar, porque evidentemente si tú te operas pero no lo cuidas o no eres consciente de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y del problema que tienes, pues no va a servir y vas a volver a reganar peso muchas veces, ¿no? Aún incluso operado. Yo creo que hay una cosa importante que dices que no es solo un problema estético, que yo creo que esto sí que tenemos que recalcarlo, que la obesidad es una enfermedad
y además asocia a otras enfermedades satélites que van de la mano y que no te operas por estética. No. Aunque es verdad que esta enfermedad tiene un componente estético, social, psicológico, pues muy importante, pues por todo el mundo en el que vivimos, por la industria de todas las redes sociales, la industria de la ropa, de los perfumes, de todo. Lo que ves en la tele siempre son personas que están delgaditas y, es decir, no solo un problema estético, un problema social, sino un problema, una enfermedad. Y esos son los beneficios que vas a tener, es decir, ganar en salud, no ganas solo en Total. estética, sino que ganas salud, que es... Los pacientes obesos tienen una mayor mortalidad, o sea, es así, los pacientes obesos tienen mayor riesgo de una muerte más prematura, ¿no? Y menor calidad de vida, pero las dos cosas, o sea, se asocia a menos calidad de vida, a muchos más problemas sanitarios y a problemas eso, de mayor mortalidad, o sea, hay estudios que reflejan hasta un 30% de mejora de la mortalidad en los pacientes que se operan de cirugía bariátrica y eso que es es mucho. mucho. Entonces sí que merece la pena plantear si no hemos conseguido con el cambio de hábitos, con las dietas, perder peso merece la pena, ¿no? Claro, es que Valorar por lo menos. la obesidad, o sea, la cirugía bariátrica consigues, a día de hoy la técnica que consigue una bajada de peso y mejora de los problemas asociados más mantenida a largo plazo. Eso es lo que las dietas muchas veces se consigue, pero con el tiempo se regana. Y se ha visto que a largo plazo, pues la cirugía ofrece un mantenimiento, ¿no? de esa bajada y de esa mejoría en todos los problemas Ujú. asociados. Suponemos que soy un paciente que ya ha ido al endocrino, he hecho una dieta, he perdido algo de peso, regano. Normalmente han hecho 50 dietas previamente, sobre todo las mujeres, que es más frecuente. Sí, He pasado un circuito, me ha visto el psicólogo, me ha visto el psiquiatra, perdón, sí, me ha y el visto y el psicólogo, psicólogo, me ha sí. visto el neumólogo también. Sí, porque hay que hacer un estudio del sueño, porque muchas veces se asocia, aunque el paciente no lo sepa, se asocia a apneas del sueño y trastornos en la respiración y es importante descartarlo. Ujú. ¿Y qué más especialistas me tienen que ver antes de llegar a ti? Pues efectivamente eso, el neumólogo, el psiquiatra, porque bueno, muchas veces se asocia a cierto componente ansioso a la hora de comer o a ciertas transgresiones dietéticas que pueden estar relacionadas y hay que valorarlas. El endocrino, por supuesto, pues porque hay que descartar pues, problemas, eso, ver que no tengas diabetes o que no esté mal controlada, hay que conseguir unas cifras de glucemia en los pacientes que son ya diabéticos que sean estables antes de plantear la cirugía. O sea, digamos que hay como que poner a punto al paciente. Y luego también te debemos hacer una ecografía abdominal para descartar el tema del hígado graso o ver un poco en qué situación se encuentra el hígado y una gastroscopia. Una gastroscopia consiste en meter una cámara por la boca y mirar el estómago porque la cirugía que vamos a hacer la vamos a hacer principalmente sobre el estómago. Entonces, pues hay que descartar que no haya ninguna patología gástrica de base y también siempre se toma alguna biopsia para descartar que haya Helicobacter, que es una bacteria que a veces vive con nosotros en el estómago, aunque no nos dé problemas, pero que como vamos a operar sobre esa zona, pues si la hay, conviene erradicarla porque, bueno, hay veces que puede dar problemas a largo plazo y entonces se está indicado erradicarla, no hacer un tratamiento para quitarla. Yo creo que el Helicobacter es un poco de las bacterias famosillas, de las que creo Sí, que conoce la población, de la de las las que nos úlceras, suenan. de la que nos suena. Pero Sí, bueno, eso lo trataremos en otro episodio sí. próximamente. Bien, ya me han visto todos y ahora yo llego a la consulta. ¿Y qué técnicas? ¿Hay una técnica? ¿Hay 300 técnicas? ¿Cuáles son las más usadas? ¿Qué ventajas tiene cada una? ¿Tengo que decidir yo? ¿Lo decides tú? Bueno, una vez que ya llegas a la consulta, Eh, hoy en día las dos técnicas principales o más habituales en la cirugía bariátrica son el bypass gástrico, que bueno, a día de hoy yo creo que sí que se sigue considerando el principal, el gol estándar de tratamiento, Que yo creo que es el más conocido también, ¿no? que es el Porque es más el más usado. conocido, sí. Ujú. Y por otro lado está la gastroplastia vertical o sleeve gástrico, que pues en esa cirugía pues técnicamente es algo más sencilla que el bypass gástrico, que consiste en quitar parte del estómago, digamos, ¿no? Entonces, el bypass es una cirugía en la que se hace el estómago más pequeño y ahí se une el intestino delgado, de forma que también
se bypasea parte de la absorción de la digestión, ¿no? Se hacen empalmes, Entonces, ¿no? sí, Se salta un trozo se del salta un intestino, trozo, como un sí. puente. Entonces, entra menos alimento porque el estómago es más pequeño y se absorbe menos alimento porque el recorrido que tiene que hacer la comida es más corto, digamos, ¿no? Y luego la gastrectomía vertical o sleeve gástrico, pues lo que consiste es en eso, en convertir el estómago, que habitualmente es como si fuera una bota de vino, en un tubo. Entonces quitamos mucha parte del estómago. Con eso, ¿qué hacemos? Pues que entre menos. Es una técnica únicamente restrictiva, únicamente quitamos menos cantidad, permitimos menos cantidad de ingesta, pero el resto del intestino está en su sitio, ¿vale? Entonces, bueno, pues técnicamente el sleeve gástrico es más sencillo, digamos, que el bypass. Pero es verdad que, bueno, los estudios científicos y lo que se ha visto a lo largo de tantos años que llevan ya estas técnicas descritas, que se describieron en los años 50, bueno, no todas, el bypass o las El siglo inicios, pasado, ¿no? ¿eh? Sí, el siglo pasado, pues se ha visto que en principio el bypass es una técnica mejor en cuanto a conseguir mejor bajada de peso y sobre todo mejor control de los problemas asociados sobre todo a enfermedad, respecto a enfermedad cardiovascular, control de tensión, de azúcar y ¿no? de diabetes y de dislipemia, del colesterol. Pero bueno, las dos técnicas son dos técnicas buenas y el sleeve gástrico muchas veces consigue bajar peso y controlar los problemas asociados sin ningún problema, ¿vale? Es verdad que como pros y contras de una y de otra, pues el bypass gástrico es una técnica que es reversible, es decir, tú puedes volver a operarte y volver a poner el estómago en su sitio, porque el estómago no se toca, se corta y se hace más pequeño, pero el resto se queda adentro sin utilizar, digamos. Entonces, llegado el punto, lo podrías revertir, volver a lo que es una anatomía normal. El sleeve gástrico no, porque tú quitas estómago, ¿no? Quitas una parte importante del estómago. Por otro lado, el bypass va a tener más pérdida nutricional, es decir, vas a tener más déficit nutricional, más déficit de vitaminas, entonces vas a tener que tomar, con las dos tienes que tomar vitaminas y tienes que tomar suplementos porque vas a tener pérdidas, pero con el bypass son mayores, digamos, ¿no? Y luego, en cambio, por otro lado, el sleeve pues parece que produce más reflujo a posteriori, ¿no? Más reflujo, acidez, ¿no? Que te sube el ácido con más frecuencia. Incluso puede haber reflujo que sea dañino y que degenere en otros problemas como el esófago de Barrett. Entonces, a priori se recomienda que a los 3 años de haberte hecho un sleeve hay que hacer un control con endoscopia de nuevo, volviendo a meter la cámara por la boca y mirando el estómago, porque incluso aunque no notes esa acidez, puedes desarrollar reflujo que esté por encima del límite de la normalidad y que se queme el esófago, ¿no? Entonces, bueno, pues cada una tiene sus pros y sus contras. Es verdad que luego es cierto que el sleeve, si por lo que sea produce reflujo o produce una pérdida insuficiente de peso, no bajas lo suficiente, se puede convertir en un bypass gástrico en un segundo tiempo, de forma que ya has bajado peso y técnicamente es más sencillo operar de nuevo, ¿no? Así que bueno, digamos que cada una tiene sus pros y sus contras, pero bueno, es verdad que a priori el bypass es el gol estándar de tratamiento. Yo creo que has dicho una cosa importante que sí que quiero hacer hincapié y es que no es operarse y ya está, sino que después hay que llevar un seguimiento, unos controles, que ahora hablaremos de eso, y que hay que controlar ciertas cosas, como has dicho, los déficits de vitaminas y pues en el caso del sleeve, lo del esófago de Barrett, a ver que no haya reflujo. Seguimos en la consulta. Tenemos estas dos técnicas que al final son las más prevalentes, una u otra. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo yo hago el preoperatorio? Me incluyo en el preoperatorio y ya lo tengo y vengo a operarme. ¿Cómo es la cirugía? ¿Cómo la hacemos hoy en día? Bueno, pues estas cirugías, cualquiera de las dos, se hacen por lo que llamamos cirugía mínimamente invasiva. Eso quiere decir que operamos haciendo incisiones muy pequeñas y operamos por laparoscopia o por robot. Las dos son técnicamente, pues eso, cirugías con heridas pequeñas, que metemos un gas dentro de la cavidad abdominal, que es CO2, distiende, hace un hueco ahí en el abdomen
y a través de ahí pues podemos operar. Y la ventaja principal que tiene, y más en el paciente obeso, es que al tener heridas pequeñas, pues la recuperación es mucho mejor y se complican mucho menos, hay mucho menos riesgo de infección de herida o de hernias después, ¿no? De operarte, que en cirugía abierta y más en un paciente obeso que tienen el músculo de la pared abdominal pues más tocado, digamos, pues siempre es mucho más beneficioso. Entonces, a través de esa cirugía con heridas pequeñas podemos trabajar y lo bueno es que esta cirugía está muy estandarizada y la recuperación es muy rápida en líneas generales. Habitualmente se operan y esa misma tarde, si se ha operado por la mañana, o al día siguiente, si te has operado por la tarde, pues ya empiezas a moverte, a caminar, empiezas a beber agua. Insistimos mucho en esa recuperación o ¿no? rehabilitación rápida que ayuda a mejorar todos los resultados y que ayuda a que esos empalmes que hemos hecho o esa sutura a lo largo del estómago cicatrice bien y no haya problemas. Normalmente sueles estar ingresado 2-3 días más o menos. Y desde el principio empiezas eso a beber líquido. Es verdad que luego la reintroducción de la dieta es muy progresiva porque pues se va muy poco a poco. Ahí los endocrinos ven al paciente antes de irse a casa y les refuerzan un poco toda la información de la dieta postoperatoria, pues porque al principio es pues cantidades muy exactas. Al principio es una dieta, ya te digo, un par de semanas muy líquida, se usan suplementos de proteínas y muchas veces también leche en polvo. Es una dieta que, bueno, viene todo muy estandarizado y muy protocolizado, pero sí que es verdad que es muy estricta con las cantidades y, Claro, al inicio, hay que sobre recordar que todo. tienen el estómago chiquitillo, Muy ya no pequeño. pueden comer como antes, tienen que reacostumbrarse. Muchas veces nos preguntan en la consulta que cómo de grande es el estómago y bueno, es verdad que no puedes decir un volumen exacto, pero es más pequeño a veces que un vaso de yogur, que yo siempre uso esa comparativa porque es como bastante, ¿no? Visual. Bastante visual, sí. Vale, entonces estamos aquí en el posoperatorio, 2-3 días más o menos en función de la evolución. ¿Qué cosas nos pueden pasar en el posoperatorio? ¿Qué Bueno, son las más frecuentes? a ver, esta cirugía lo más frecuente es que no pase nada y que te vayas a tu casa eso en 2-3 días. El índice de complicaciones es muy bajo, menor del 1%. En centros en los que se dedican a ello y que hagan las cosas con un protocolo y con un trabajo multidisciplinar, lo normal es que las complicaciones sean muy bajas. Pero bueno, hay veces que pasan. Las complicaciones que puede haber, pues sangrado, como en cualquier cirugía digestiva, que tú estás haciendo heridas dentro del abdomen, pueden sangrar. Es verdad que de hoy en día ese sangrado, pues bueno, hay veces que cede espontáneamente, hay veces que hay que hacer alguna transfusión de sangre, o si no, los radiólogos muchas veces a través de una vena en un brazo o en la ingle pueden localizar con un catéter la zona que sangra y embolizarlo, taponarlo sin que el paciente prácticamente se entere, ¿no? Y si eso no es posible, pues hay que volver a ir a quirófano, evidentemente, y revisar dónde sangra y solucionarlo. Pero no es muy frecuente el sangrado. Y luego, lo más importante que yo siempre le digo a los pacientes en la consulta, pues que los empalmes que hemos hecho o las cicatrices que hemos hecho sobre el estómago, pues cierren bien, porque si eso no cierra bien, el líquido de dentro de la tripa se sale fuera y eso es una peritonitis que puede poner en riesgo la vida del paciente. Es verdad que como es una cirugía en la que nosotros le contamos todo esto al paciente, le decimos que se tiene que levantar, que caminar, digamos que cualquier cosa que se sale de la normalidad se puede detectar muy rápido y eso ayuda a que si hay algún problema se detecte rápido y se ponga una solución rápida y normalmente pues se quede en susto y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que si hay algún problema en esa cicatrización, el ingreso se prolonga y hay veces que hay que reoperarse o hay que hacer colocar por endoscopia alguna prótesis o alguna esponja ahí que produce una cicatrización de esa zona que se ha abierto. Pero bueno, sobre todo el sangrado y eso, los problemas de cicatrización. Pero que son poco frecuentes al Muy final. poco, menos del 1%. O sea, Muy bastante, poco, bastante muy poco. poco. Vale, entonces yo salgo del hospital, salgo tomando dieta líquida, lo que hemos visto. ¿Y después qué? Voy a llevar un seguimiento, unos controles, es el endocrino, ¿no? ¿O quién Sí, lo hace? a ver, nosotros tenemos los endocrinos, siempre valoran al paciente antes de marchar, el nutricionista le deja una revisión, el endocrino también, y con controles analíticos por lo que hemos hablado de los déficits vitamínicos que van asociados. Ya al alta se van con unas vitaminas pautadas, hay distintos
marcas comerciales, pero hay que tomar suplementos y luego ya lo que hay veces que ya van controlando endocrinos si hace falta añadir alguna vitamina en concreto, hierro o algo en específico. Y se van eso con las revisiones normalmente pues en un mes o menos de un mes ya tienen cita con endocrino y con nutricionista. Con nosotros los cirujanos solemos hacer un sistema de revisiones muchas veces muchas veces no presencial, es decir, que se le envían formularios al paciente y también con nuestras enfermeras que van rellenando y que permiten estar en contacto y si se detecta alguna incidencia, evidentemente se le cita presencial. Pero bueno, les vemos siempre en revisión en torno al mes, 2 meses de cirugía, siempre se les ve presencial en la consulta, un poco para ver pues cómo van tolerando. Es verdad que muchas veces el cambio de dieta líquida a ya empezar a tomar algo de sólido, el paciente hay veces que ahí nota que le cuesta y como les decimos, bueno, no pasa nada, es normal. Si hace falta esperar un poco más con dieta líquida, pues se espera. Hay que cambiar mucho los hábitos, hay que comer muy poquita cantidad, irlo espaciando más veces en el tiempo. Hay que adaptarse, el cuerpo decir, no tiene es que adaptarse operarse. y hay que tener son meses a veces un poquito Complicado. duros en ese sentido. Y también el paciente se nota muy cansado porque es la época en la que más restrictiva es la dieta, digamos. Luego con el tiempo, evidentemente, se puede volver a comer, por supuesto. Pero es verdad que en los primeros meses, pues bueno, uno está cansado porque se hace ahí, pues hay mucha bajada de peso y una dieta muy restrictiva. Y más o menos cuando empiezan a hacer vida más normal. A ver, yo siempre les digo que antes del mes y medio es poco realista pensar que vas a hacer una vida normal, ¿vale? Pero a partir de ese tiempo, pues sí, y a ver, y los primeros meses igual, pero más, pues estar más o sea, estar de baja, pues muchas veces sí, porque te condiciona un poco, ¿no? La forma de comer que no es que tengas que estar tumbado en la cama ni de lejos, pero bueno, que sí que para hacer lo que llamamos una vida normal y tal, pues no. Entonces, yo creo que a partir del mes y medio, y sí que es realista pensar en reincorporarse. Puedes empezar a hacer ejercicio a partir del mes, porque ya las cicatrices y el músculo está cerrado. Y bueno, al principio sobre todo mucho de caminar, pero bueno, con el tiempo se puede hacer eso, a partir del mes se pueden hacer ejercicios de fuerza, se puede nadar, se puede hacer pilates, yoga, o sea, se puede hacer muchas cosas. Es conveniente Y es también, ¿no? conveniente, Porque si no se sí. queda todo. Lo que es verdad que al principio, el paciente en los primeros meses se nota muy cansado Claro. y es normal, dicen, y le haces un análisis y está bien, pero es que se notan muchas veces muy agotados y bueno, hay que ir poco a poco, pero conveniente es y hacer ejercicios de fuerza y generar músculo es muy importante, Claro. porque ayuda con lo que tú dices, ¿no? De No está tan flácido sí, y la no perder el flacidez, músculo, que lo que hay que perder sobre todo claro, es grasa. es grasa. Eso es. ¿Y en cuánto tiempo más o menos se pierde el peso? Porque sobre todo es al principio, que es donde ellos notan ahí la Mm, bajada brutal de peso. sí. Pero ¿hasta cuándo? ¿Para toda la vida? ¿A un año, 2 años? ¿Hasta cuándo estás perdiendo peso? Porque debe haber algún tipo de Pues, límite. a ver, normalmente se considera que el peso se estabiliza a los 2 años de la cirugía. A ver, realmente se estabiliza antes. Yo creo que en torno al año más o menos eso empieza ya a quedarse bastante estable, ¿vale? Pero es cierto que se considera que la pérdida puede llegar hasta los 2 años, ¿vale? De hecho, a partir de esa fecha, año y medio, 2 años, es cuando se puede empezar a remitir a cirugía plástica en el caso de valorar faldones o hay veces, bueno, pues se descuelga mucho los brazos, los muslos, ¿no? Sí, los faldones, por si nuestros oyentes no lo saben o nuestros escuchantes, es que se te descuelga la carne literalmente ahí de Sí, la piel, sí, de la muchas tripa, que veces molesta en la y tripa pues cuelga mucho, baja por debajo del pubis y genera a veces pues se escuece la piel, se irrita, para se el deporte puede, también claro. tienes problemas. Entonces, bueno, eso siempre, pero sí que antes del año y medio no se suele enviar a cirugía Que es cuando plástica en el caso de valorarlo, que es claro, porque si está el sigues peso bajando estable, claro, peso, pues no te van a ver antes, ¿no? claro. No tiene sentido. Eso es la pérdida de peso, pero ¿se puede reganar peso? Sí, sí se puede. Si te esfuerzas, ¿no? Como Sí, dicen, todo es posible. sí se puede. A ver, esto como todo tiene que ir asociado a unos cambios y unos hábitos saludables, porque si no, no,
puedes no volver a ganar tanto, pero sí reganar, ¿no? Es decir, aquí el paciente es muy importante, ¿no? Mucho, Lo que mucho. haga uno mismo por sí mismo es súper Mucho. importante. O sea, yo creo que hay que aprovechar, y siempre le digo a los pacientes, cuando ya pasan los 6 meses más o menos, yo siempre les empiezo a decir, mira, vas fenomenal, pero ahora empieza la fase ya de estabilidad, de rutina. O sea, es como si al principio, ¿no? Estuvieras al inicio de una relación fenomenal Ahora, y luego ya entras en la rutina, que hay que cuidarla y que hay que coger el hábito, ¿no? El hábito de la cantidad, porque sí que puedes notar que te entra más cantidad de alimento y eso es normal. Entonces, bueno, pues entrar en la rutina y en el ser un poco constante y estricto, ¿no? Y con el deporte, el hábito, yo les digo, yo si yo no hace, digo, no hace falta que te apuntes a CrossFit, pero que camines, caminar y y si bueno, si haces lo algo puedes más, complementar mejor. con algo más, De fuerza o fenomenal, de lo que sea. ¿sabes? De fuerza, de todo, estupendo, pero bueno, sobre todo saber que tienes que asociar algo de deporte o algo de ejercicio físico, porque si no, no se sostiene. Si la tendencia normal es que con los años todos tendemos a engordar, pues si ya tienes una base así, pues es que hay que cuidarlo, porque es así, es que si no, no funciona. ¿Y qué hay de las enfermedades que rodean a la obesidad? De la diabetes, de la tensión, del síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Revierten o mejoran? Sí, muchísimo. Sobre todo con la diabetes es espectacular porque muchas veces, incluso desde el alta de la cirugía, que hablamos a los 2, 3 días de operarte, te vas sin insulina, gente que depende de insulina. Es muy, muy significativo. Con la tensión y con la apnea del sueño, muchas veces se tarda un poquito más en ir retirando fármacos, pero bueno, la tensión también es muy, muy precoz. Las apneas del sueño muchas veces los neumólogos sí que les valoran pasados unos meses porque sí que hay que esperar un poco más para la pérdida de peso para ver los resultados, pero también muchas veces se suspenden los tratamientos con las máquinas estas de presión positiva, de estas con las que se duerme por la noche y no es necesario. Y con el colesterol muchas veces igual. Es verdad que luego, como todo eso, hay que seguirlo porque la hipertensión muchas veces también se asocia luego con la edad y demás, y luego con el tiempo puedes volver a precisar algún fármaco, pero vamos, es muy significativo. O sea, el resumen es pierde peso y ganas salud, Y ganas básicamente. calidad de vida y Calidad de ganas, vida y ganas salud, es y todo. ganas, sí, y ganas años de vida, o Ganas sea, años de vida, disminuyes, años de vida de calidad. sí, sí, aumenta supervivencia, es así. Me gusta que hayas hablado esto de la diabetes porque está el concepto de cirugía metabólica. Ujú, La cirugía metabólica, explícanos un poco qué es, porque son pacientes que no son obesos ujú. y porque se operan y se hace esta técnica, se hace el bypass, Se hace lo exactamente mismo. igual. A ver, la cirugía metabólica surgió porque hay muchos pacientes que tienen muchos problemas cardiovasculares, ¿no? Que es a lo que se refiere, sobre todo pues tensión alta, colesterol y diabetes, azúcar, o sea, son un poco las tres cosas más importantes y que no estaban tan obesos, ¿no? O sea, que no tenían, son sobre todo eso, pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30 y estos problemas asociados muchas veces muy significativos, ¿no? Y eso tiene una mortalidad muy elevada porque asocia pues muchos riesgo de infarto, riesgo de ictus, ¿no? Muchos problemas. O diabetes mal controladas que luego producen pues, muchos problemas y mucha deficiencia en tu calidad de vida. Entonces se vio que en esos pacientes pues, se podría plantear también este tipo de intervenciones para mejorar todos esos problemas, a lo mejor no tanto el peso, pero sí que esos problemas. Y es sobre todo eso, sí que se puede emplear en estos pacientes. De hecho, la Sociedad Americana de Endocrinología y de Cirugía Bariátrica ha bajado las indicaciones, ha bajado, nosotros hemos hablado de 35 de IMC con comorbilidades o por encima de 40, pues ellos han bajado las indicaciones de cirugía bariátrica a pacientes con por encima de 35 o por encima de 30 con comorbilidades. O sea que el concepto de cirugía metabólica ha ido avanzando, quizá. Exacto. Es verdad que a día de hoy la sociedad española todavía no lo contempla como cirugía bariátrica simple, sí que lo contempla como metabólica. Y ahí, pues bueno, influyen también una serie de criterios pues, más específicos médicos de problemas eso, de azúcar, de tensión no controlada con X número de fármacos, azúcar que no se controla o que tienes cifras de hemoglobina
aplicada, que son ya datos más específicos de pacientes que van mal, ¿no? Que no se controlan o que precisan muchos fármacos y eso, que tienen un IMC por encima de 30 y ahí sí que también se puede plantear. O sea que puede ser una solución también, ¿no? Sí. Falta de otras cosas. María, yo sé que tú eres cirujana de adultos, pero es verdad que la obesidad también está siendo una epidemia cada vez más en niños y en adultos jóvenes, adolescentes. ¿Esta cirugía tiene sentido o se realiza en adultos jóvenes, niños o adolescentes? Sí, sí que se hace. Sí que se hace, es verdad que bajo unos criterios muy estrictos y unas evaluaciones por los pediatras y por los psiquiatras muy específicas, hay que descartar pues que no haya ningún síndrome que pueda estar generando ese problema de peso y en obesidades extremas, por encima de un IMC por encima de 40, después de haber tenido eso, muchas evaluaciones psiquiátricas, psicológicas y con dietas estrictas y tratamientos estrictos al menos durante 6 meses también. Pero sí, sí que se puede plantear. Y ahora una cosa que seguro que se están preguntando nuestras oyentes. Muchas veces la obesidad se asocia a infertilidad. Y imaginemos que yo tengo 35 años o 30 años, pero tengo obesidad y me opero. Después de la cirugía, ¿me puedo plantear quedarme embarazada o no voy a poder quedarme embarazada porque como estoy operada? Supongo que te lo preguntan mucho. Sí, sí lo preguntan, sí, por supuesto. De hecho, bueno, como tú dices, se asocia a ovario poliquístico, a problemas de infertilidad y de hecho en las consultas de fertilidad, de ginecología, es un criterio de exclusión para plantearse un tratamiento de fertilidad, es decir, te obligan La a obesidad, tener ¿no? la obesidad, te obligan a tener un índice de masa adecuado para poder financiarte un tratamiento de fecundación in vitro o de inseminación artificial. Entonces hay muchas veces que nos remiten a ese tipo de pacientes porque no consiguen bajar peso. Y sí que es importante después de operarte, al menos es importantísimo que durante el primer año no se queden embarazadas. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de retraso del crecimiento uterino, por mucho déficit nutricional, es como mucho problema para el feto, para el desarrollo del feto. Entonces, al menos 12 meses después de la cirugía, no está contraindicado, claramente. Hay casos en los que ha habido embarazos, pero bueno, que es de muchísimo riesgo. Entonces, la recomendación clara es que pasen 12 meses. Si pasan 2 años, pues mejor, pero bueno, mínimo 12 meses. Y luego sí que hay una consulta preconcepcional, porque muchas veces necesitan suplementos, pues todas las chicas que se quieren quedar embarazadas, pues empiezan a tomar ácido fólico, por ejemplo, pues las pacientes sometidas a bariátrica, pues probablemente tengan que tomar dosis diferentes y a lo mejor incluso algún suplemento más. Entonces sí que recomendamos ahí una consulta preconcepcional, es importante. Y yo creo que ya para terminar, ¿qué les dirías a nuestros pacientes que se están planteando o tienen miedo de operarse de cirugía bariátrica o se lo están planteando o se lo han ofrecido en sus lugares, en sus médicos? O ¿qué les dirías como mensaje para finalizar? A ver, yo creo que la obesidad es un problema muy serio y es una enfermedad, que no estamos hablando únicamente de estética, que también es un problema en ese sentido, pero al final son pacientes que se pueden morir más rápido y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que estamos hablando de cosas muy serias y que una valoración integral y una valoración adecuada y buena, bien planteada, con un endocrino, con un neumólogo, con un psiquiatra, con un cirujano, con las cosas bien hechas, con el programa hecho, siendo consciente de lo que te van a hacer, de lo que vas a ganar y de lo que vas a mejorar, yo creo que te puede cambiar la vida de forma radical y yo animo a la gente. Evidentemente da miedo planteárselo, pues por supuesto, entrar a quirófano y escuchar que puedes tener problemas serios y demás, pues da miedo, pero yo creo que claramente te cambia la vida a mejor y no solo tu calidad de vida y lo que tú notas, sino pues eso, que aumentas tu supervivencia y es que yo creo que solo con eso, Pero pues supervivencia además con buena calidad. por supuesto. Que puedes vivir mucho, pero si Por tienes mala supuesto, calidad de vida, por pues supuesto, y sobre todo tampoco. porque la calidad de vida que te espera con 60 años, sin poder moverte bien, cansándote, con dolor La de máquina de rodillas, CPAP. con dolor de espalda, durmiendo con una máquina, pinchándote insulina, no sé, es que hay que pensárselo mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser consciente de que esto es un problema muy serio y sobre todo que da miedo, pero que bien hecho y en un sitio donde se hagan las cosas de forma adecuada, pues oye, yo creo que es más que recomendable. Yo animo a la gente
a que le dé una vuelta y por lo menos a que lo valore. O sea, que a lo mejor luego baja peso y no hace falta llegar a una cirugía, pues estupendo, pero a que por lo menos consulte con un endocrino y que se vean las opciones que hay. ¿Dónde te podemos encontrar, María? Lo has dicho al principio, pero... Bueno, yo trabajo en la unidad de cirugía bariátrica y de esofagogástrica de la Fundación Jiménez Díaz y nada, aquí estamos para lo que necesitéis, o sea que encantados de atenderos y de recibiros. Pues muchas gracias por haber participado en este episodio de hoy. Creo que las cosas nos han quedado muy claras y que la explicación ha sido, la verdad, que muy fácil, muy sencilla. Creo que lo hemos entendido bien. Os animo a escucharlo en las plataformas habituales de podcast que tengáis y también ahora nos podéis ver en nuestro canal de YouTube. Además, vais a tener las notas del episodio en nuestra página web www.cirujanayhumana.com, donde os haremos un pequeño resumen de todas estas ideas fundamentales. Pues muchas gracias y yo creo que hasta la próxima, ¿no, María? Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta luego.